vamos a Escherichia coli. Vamos a ver Escherichia coli o 157H7. Que son de la familia Enterobacteriaceae. Son bacilos gram negativos, son aerobios, son móviles, son fermentadores de hidratos de carbono, son habitantes normales en el intestino del hombre y de los animales, y ahí sepas que son levemente patógenas, y van a tener antígenos O y antígenos H, y también algunos K, capsulares. Según su patogenicidad, digamos, el cuadro clínico también, las cepas de Escherichia coli que causan diarrea se las van a clasificar en distintos grupos, ¿sí? Tenemos enteropatógenas, enteroinvasivas, enterotoxigénicas, enterohemorrágicas, enteroagregativas, de adherencia difusa y enteroadherente. Escherichia coli enteroinvasiva va a ingresar, como la mayoría de estas, como todas las Escherichia coli, van a ingresar con el alimento, y a las 16-12 horas va a ingresar a la mucosa intestinal. ¿Y cómo lo hace? Bueno, se va a adherir, va a invadir y va a destruir las células intestinales. Esta cepa puede llegar a producir pequeñas cantidades de enterotoxinas, ¿sí? Van a estar codificadas por un plásmido, y van a dar fiebre, dolor abdominal, diarrea. La diarrea puede llegar a ser mucosanguinolenta. También tenemos Escherichia coli enterohemorrágica, que va a ingresar también con agua y con alimento, con pocas cantidades, con bajas dosis infectivas, ya alcanzan para ingresar e infectar. Y van a ocasionar diarreas leves, ¿sí? Colitis hemorrágicas. También la van a encontrar con las siglas como EHS, o sea, van a ver que significan Escherichia coli enterohemorrágica. También la van a ver como STC, que significa gigatoxin, o sea, Escherichia coli gigatoxin, que es porque se agregan toxinas similares a las de Shigella. Y bueno, y tienen toxinas también BT1 y BT2, que son las verotoxinas 1 y 2, ¿sí? Que son también las toxinas parecidas a las de Shigella. Pueden producir síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Y los serotipos más frecuentes o de mayor importancia, en este caso sería la O157H7, que va a producir el síndrome urémico hemolítico, y puede producir también púrpura trombocitopénica trombótica en el caso de los ancianos. Bueno, tenemos también Escherichia coli enterotoxigénica, que se va a transmitir también por la contaminación fecal, ¿sí? De los alimentos o el agua. Y se la conoce como la diarrea del viajero. Esta es más común en los meses cálidos. Y también sería en el caso de los terneros y los lechones, ¿sí? que presentan la colibacilosis. Estas cepas se van a adherir a la mucosa del intestino delgado, con las pilis, las fimbrias, ¿no? Y esto lo van a utilizar como factores de colonización. Y como un mecanismo de patogenicidad van a utilizar las enterotoxinas, ¿sí? Tanto las termoestables, termolábiles, y van a aumentar los niveles dentro de las células, los niveles intracelulares de AMP cíclico, GMP cíclico, y esto le va a provocar una salida tanto de agua como de iones, y esto va a generar esa diarrea acuosa y la deshidratación. Bien. Tenemos también Escherichia coli enteropatógena, que se va a adherir a las membranas de los enterocitos y van a destruir las microvellosidades, pero no van a invadir la célula. Es como que se adhieren, se unen. Bueno, y los factores de patogenicidad también están codificados por un plásmido y van a ser la decina. También hay islas de patogenicidad. Y bueno, y van a provocar diarrea líquida, también diarreas mucosas, dolores abdominales, vómitos, fiebres, ¿sí? Y en el caso de los cerdos, puede llegar a producir la colibacilosis del cerdo. Me estaba olvidando la enterogregativa,
que como factores de patogenicidad va a tener también enterotoxinas, citotoxinas, y las cepas van a aumentar lo que es la producción de mucus, ¿sí? Entonces va a formar una biopelícula en la superficie, y esa película de mucus va a aglutinar a estas bacterias y también a otros microorganismos. Va a tener un periodo de incubación entre 8 horas, más o menos, y puede llegar a durar unas diarreas bastante crónicas de 18 a 20 días. Y bueno, y puede causar tanto brotes, o sea, puede llegar a causar brotes también o casos aislados de diarreas persistentes, líquidas, mucosas. Y bueno, y también puede llegar a generar vómitos. Bueno, tenemos Escherichia coli O157H7, donde la dosis infectiva es muy baja, con 10 a 100 unidades formadas de colonia por gramo ya alcanza, que son sorbitol negativas, son beta-glucuronidasa negativas, tienen factores de virulencia, algunos ya los nombré en los ejemplos de las patogenicidades. En el caso de la velocitotoxina o Giga-like toxina, ¿sí? También hay factores de adherencia como las intiminas y también la enterohemolicina. Pueden resistir a la acidez, pero no van a resistir ni al calor ni a las radiaciones ionizantes. También resisten a temperaturas de refrigeración, ¿sí? Y temperaturas o sea, la temperatura se las considera mesófilas porque abarcan una temperatura de 7 a 46 grados centígrados, pueden sobrevivir. Bueno, lo que tiene que ver con la ecología, bueno, la temperatura óptima de crecimiento es de 35 a 40 grados, la temperatura máxima de crecimiento es 46 grados, después pasando esta temperatura ya no tienen la capacidad de seguir multiplicándose. Entre 7 y 10 grados se reduce el crecimiento, pero a menos 20 va a quedar viable, o sea, no se van a desarrollar, no se van a multiplicar, pero van a quedar viables. Entonces, tenemos que tener cuidado porque O157H7 va a sobrevivir años a menos 20 grados centígrados, pero no sobrevive 5 minutos a 68,3 grados centígrados. Tiene una actividad acuosa de entre 0, o sea, la actividad acuosa óptima para ellas es de 0,95 a 0,99 y puede llegar a sobrevivir más de un año en alimentos con baja actividad acuosa. Un pH óptimo es de 4,4 a 9 y va a estar presente en vegetales, carnes, aguas, leches, productos lácteos, jugos de fruta. Bueno, y las principales en Argentina tenemos la O157 y también tenemos las Tecno O157 que van a ser todas estas. Bueno, la enfermedad se va a contraer cuando cuando ingerimos estas bacterias, ¿sí? Estas bacterias en realidad viven en los intestinos de los animales sanos, como los bovinos, los ovinos, las aves. Entonces, esto va a generar un potencial, ¿no? Que esté presente en sus intestinos de forma habitual para que nosotros nos veamos con la capacidad de contaminar estos alimentos con estos microorganismos, ¿sí? Porque pueden llegar a ingresar muy fácilmente a nuestra cadena alimentaria, ¿sí? Porque la contaminación esta fecal puede ingresar en varios momentos. Puede ingresar cuando estamos haciendo el ordeñe, también, bueno, cuando recogemos frutas y verduras, donde hay heces en las cercanías. También en el momento de la faena, en las plantas de faena, ¿sí? O sea, puede haber quiebre en muchos de estos momentos. Y bueno, también tenemos acá, como decíamos, que puede estar en las leches no pasteurizadas, en las aguas contaminadas, los vegetales, los jugos de fruta, aguas de recreación también. Y bueno, acá en esta imagen
vamos a ver cómo claramente estos bovinos que están en un contacto muy estrecho con la materia fecal pueden ver contaminados sus ubres, puede llegar a ser, bueno, en este caso son bovinos de carne, tenemos que tener cuidado a la hora de la manipulación en la faena, porque también los cueros pueden llegar a estar muy contaminados. Y bueno, ¿y cómo podemos obtener esto? A través de materia fecal, como decíamos, ¿sí? De las carnes crudas, las mal cocidas, las leches no pasteurizadas, agua, vegetales, jugos de frutas. También pueden ser aguas de recreación, como pueden ser ríos también, pueden ser a través de piletas comunitarias. Todo esto puede llegar a ser fuentes de infección, ¿sí? También la transmisión entre personas, ¿sí? Puede darse también por un mal lavado de manos, ¿no? Luego de ir al baño, luego de asistir también a otras personas, o los cambios de pañales, ¿sí? Por eso siempre tenemos que tener recaudos, y más si nos dedicamos a manipulación de alimentos, siempre tenemos que tener el recaudo de lavarnos bien las manos. Bueno, acá tenemos otra imagen donde vamos a ver a los bovinos, bueno, a los terneritos, a los cabritos en granjas recreativas, pero bueno, también vamos a ver que pueden llegar los niños a agarrarse dentro de estos barrotes y contraer cualquier tipo de enfermedad que puede llegar a ver, porque seguramente tienen contacto acá con la materia fecal que pueden eliminar los animales. También lo que decíamos de las aguas recreativas. Bueno, llegamos a la patogenia. Escherichia coli, bueno, va a ingresar por vía oral, se va a absorber en el intestino, se va a adherir con sus fimbrias a los enterocitos y los va a lesionar. Y hay un gen, que es el gen EAE, que es el que se encarga de codificar la intimina, que es la que se une al enterocito y va a encargar de eliminar las microvellosidades y va a producir también toxina Giga, ¿sí? La enfermedad se puede autolimitar, ¿sí? O se puede generalizar y puede llegar a otros órganos. Bueno, la sintomatología, decíamos que se va a ver más que nada en los niños, en adultos mayores y también personas que estén asociadas con baja inmunidad. Tiene un periodo de incubación de unos 7 días, un curso de 4 a 10 días. Y puede llegar a producir colitis hemorrágica, con diarrea hemorrágica, dolores abdominales, ¿sí? Puede tener poca fiebre o no tener fiebre. En algunos casos puede llegar a dar vómitos. Como complicaciones podemos tener el síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Que lleva a una falla renal crónica y también a anemia, común en los niños menores de 5 años. Tenemos también en los adultos mayores de 75, púrpura trombocitopénica trombótica, que puede dar entre un 5 y un 10% de mortalidad, ¿sí? Pero bueno, en los adultos se resuelve generalmente dentro de una semana y en niños un tercio lo van a aportar y van a eliminar este organismo con sus excrementos por 3 semanas. Bueno, acá un poco de la patogenia del síndrome urémico hemolítico, donde vamos a ver que ingerimos el alimento, ingresan las toxinas, pasan al sistema digestivo, del sistema digestivo pasa al flujo sanguíneo y se van a depositar en los riñones y van a provocar destrucción de glóbulos rojos y de las plaquetas, y entonces se va a ver afectada la función renal. Bueno, ¿cómo diagnosticamos? Bueno, la muestra de elección, lógicamente, va a ser materia fecal, la vamos a refrigerar a 4 grados. Los pacientes no tienen que estar con tratamiento antibiótico, ¿sí? O tenemos que recolectar la muestra después de 48 horas de suspendido el antibiótico.
Y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Primero vamos a hacer un preenriquecimiento, ¿sí? ¿Recuerdan cómo hacíamos con salmonela? Bueno, acá también vamos a hacer un preenriquecimiento en un caldo tripticasa soya, ¿sí? Con sales biliares o novobiacina a 37 grados por 24 horas. Y bueno, luego lo vamos a sembrar en agar, McConkey, sorbitol o en CTS, que es el caldo tripticasa soya con cefixima y telurito de potasio. Y eso lo vamos a incubar por 24 horas a 37 grados. Bueno, recuerden que O157H7 no va a fermentar al sorbitol, va a formar colonias pequeñas, van a ser incoloras, van a ser translúcidas, ¿sí? Y el resto de las Escherichia coli van a fermentar el sorbitol y me van a dar colonias pequeñas de color rosado, ¿sí? Pero bueno, terminamos de confirmar después con las pruebas bioquímicas y serológicas. También lo podemos diagnosticar con ELISA, ¿sí? También con cromagar, aglutinación al látex, también con separación con perlas inmunomagnéticas, con quimioluminiscencia, PCR, y también se puede inocular el cultivo en células Vero, y le va a dar un efecto citopático. Ahora, si vamos a aislar a partir de alimento, tenemos que hacer la marcha bacteriológica, donde vamos a obtener con 25 gramos de alimento que aislamos, puede ser carne picada, por ejemplo, lo vamos a poner en 225 mililitros de caldo S con novobiacina y lo vamos a incubar a 37 grados por 6-8 horas. De esta mezcla vamos a tomar 1 mililitro, ¿sí? Y lo vamos a enfrentar con perlas inmunomagnéticas, ¿sí? Que estas perlas tienen anticuerpos anti-O157. También podemos, de esa mezcla, tenemos que sembrar también en un agar, el agar SMAC, ¿sí? O el SMAC CT, y lo vamos a incubar a estufa por 37 grados por 18 horas. Bueno, y también las colonias sospechosas, también podemos someterlas a aglutinación con suero anti-O157, también neutralización en células Vero y también PCR podemos hacer. Bueno, acá tenemos imágenes donde decíamos que las muestras pueden ser de hisopado rectal, también materia fecal o también a partir de alimento, y esto lo podemos preenriquecer y lo que explicábamos que lo podemos llegar a someter a perlas inmunomagnéticas. Entonces, vamos a ver cómo la bacteria se une a estas perlas. También tenemos otros agar, ¿sí? Tenemos agar cromógenos, también lo que decíamos del agar McConkey sorbitol, donde vemos las Escherichia coli de color rosadito y la O150H7 sería más translúcida. También ahí había una corrida de PCR. Y también vamos a ver que algunas no van a florecer, en el caso de Escherichia coli 157H7 no da fluorescencia, y otras Escherichia coli sí. Bueno, en nuestro país esta enfermedad es endémica, digamos, se producen 400 casos de síndrome urémico hemolítico por año en promedio, con una mortalidad de 2,4%, y va a ser responsable del 20% de los trasplantes renales en niños y adolescentes, ¿sí? Por eso siempre tener cuidado con los niños y la cocción de los alimentos. No hay un tratamiento específico, entonces la prevención que vamos a utilizar es lavado de manos, también las precauciones que se toman a la hora de la faena. Bueno, todas las precauciones que nosotros podamos tomar previamente antes de que esto contamine un alimento. Y el tratamiento va a ser hidratación, no administrar antibióticos ni antidiarreicos. En el caso del síndrome urémico hemolítico, transfusión sanguínea, ¿sí? O diálisis, quien no llegue a trasplante. También
Para animales se pueden utilizar probióticos como Lactobacillus acidophilus, que van a competir con Escherichia coli. También clorato de sodio en agua de bebida, ¿sí? También existe una vacuna, ¿sí? Que el nombre comercial es Epitopics, que también sirve, esta vacuna es para los bovinos. Y también podemos hacer, como prevención, descontaminar y lavar los cueros antes de la faena, ¿sí? Y bueno, y en caso de muestras positivas, tenemos que informarlo esto. Es una enfermedad que es de denuncia obligatoria, ¿sí? Y si se encuentra en alimento, vamos a tener que informar a los médicos veterinarios responsables del establecimiento, o sea, en el caso de que encontremos dentro de lo que es las plantas de faena. En el hombre, en los casos de síndromes urémicos hemolíticos, los médicos también tienen que informar al Ministerio de Salud, también hay que tener en cuenta la evolución del paciente y también hay que controlar al grupo familiar de ese paciente. Y bueno, y los laboratorios, los laboratoristas también tienen que notificar esta enfermedad. Bien.